A dar la bienvenida, ya está con nosotros después de muchísimo tiempo, lo hemos visto también en algunos medios de comunicación, muy bien hablando él de su tema, un tema que domina a la perfección. Está con nosotros el doctor Abel Sagaste Soto, director de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Y con él conversamos de este tema, del cual se habla muchísimo, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo. ¿Qué tal, doctor? Nuevamente. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. La esquizofrenia es una enfermedad mental. Está clasificado así también por la Organización Mundial de Salud. Básicamente consiste en una percepción distorsionada de la realidad. Las personas interpretan la realidad de una forma diferente a la que usualmente hacemos nosotros. Y por eso es que estas personas presentan lo que llamamos delusiones, que son ideas falsas, ¿no? Ideas que no son verdad, pero ellos lo asumen como total, como que son reales totalmente, ¿no? No se les puede contradecir porque están convencidos de ellos. Y además generalmente tienen lo que se llaman alucinaciones, ¿no? Que escuchan cosas o ven cosas que no existen. También pueden sentir cosas que no existen, ¿no? Por ejemplo, pueden sentir que caminan hormigas debajo de su piel, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llaman alucinaciones. Ahí lo están sintiendo, ¿no? Ellos lo están sintiendo. ¿Cómo ¿no? se genera la esquizofrenia? ¿Ellos nacen ya con esta enfermedad mental? Ajá. Se considera que hay un factor genético, más o menos el 70% de la predisposición es genética, del factor genético, y se han asociado a esta predisposición genética infecciones virales en el embarazo. Se ha visto que cuando hay una infección de virus influenza, que es un tipo de gripe, en el segundo trimestre del embarazo, el riesgo de esquizofrenia es mucho mayor en los bebés, ¿no? Cuando son adultos. Los traumatismos al momento del nacimiento también pueden contribuir, por ejemplo, por nacer y necesitar forceps para el nacimiento, eso puede contribuir. Infecciones virales también se han asociado por herpes virus, por ejemplo. Y en fin, hay teorías que también han ¿Un embarazo postulado... violento influye? No, eso no. Pero también se ha postulado que, digamos, estilos de crianza que no son adecuados también podrían contribuir a este desarrollo. ¿Hay niveles de esquizofrenia? No hay niveles, solamente hay esquizofrenia en general. Y claro, indudablemente que en la evolución del cuadro la persona puede estar con un, digamos, deterioro mínimo, un deterioro importante o sin deterioro. La esquizofrenia va progresando, digamos así, en la medida que no recibe tratamiento, ¿no? Cada vez se va haciendo más severa. Es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad progresiva, generalmente crónica. ¿no? Que no tiene cura. En medicina la mayoría de enfermedades no tienen cura, ¿no? Salvo algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros decimos alguien tiene hipertensión arterial, tiene diabetes o tiene un problema cardíaco, generalmente ahí empieza un tratamiento de por vida, ¿no? Ya, por eso lo llaman crónicas. Por eso son crónicas, ¿no? Porque tienen tratamiento de por vida. Igualmente es la esquizofrenia. Tiene un tratamiento que controla la enfermedad y tiene que darse de por vida, porque si no se toma el medicamento la enfermedad vuelve. O sea, un esquizofrénico de por vida tiene que medicarse. Tiene que tomar medicinas de por vida, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las características que me puede dar o me puede hacer pensar que tengo un esquizofrénico a mi lado? Porque de repente no me va a manifestar los pensamientos que tiene o las voces que escucha o los hormigueos que siente debajo de la piel. Pero ¿cómo yo descubro que estoy con un esquizofrénico? Bueno, llegar al diagnóstico directamente puede ser difícil, pero para una persona que no lo conoce, pero indudablemente que hay sospechas, ¿no? Generalmente la persona empieza a tener alteraciones del sueño y algunos cambios en su conducta. Eso es muy inespecífico, es cierto, pero eso debe llamarnos la atención y nos sirve para cualquier trastorno mental en general, ¿no? Si esto dura, digamos, más allá de 2 semanas, hay que estar alerta de que algo puede pasar. Alteraciones del sueño y cambio en la conducta. Cambios en la conducta. Ahora, ¿cómo no confundir con el paso de la adolescencia, por ejemplo, que es claro el cambio de conducta, ¿no? Además, también en depresión se da eso, ¿no? También. Es muy inespecífico. Pero
luego se van añadiendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la persona puede dejar de salir, puede tender a aislarse, dejar de conversar con las personas, y si uno va más allá, empieza a descuidar su aseo personal. Puede incluso, si uno ve su cuarto, de repente ya empieza a cerrarlo, a no querer abrir las puertas o tapar las ventanas. De repente pueden tener conductas místicas o se transforman a conductas sumamente religiosas, ¿no? De lo que no era así, empieza de repente a leer la Biblia constantemente, a hablar de Dios, etcétera. No quiere decir que la religión produzca esto, sino que la persona empieza a tener ideas más bien místicas. En forma exagerada, en forma exagerada, digamos así, empieza a hablar de brujería, por las ideas que tiene, ¿no? Puede empezar a hablar de brujería, hablar del diablo. Ahora, ¿todos los esquizofrénicos van a seguir estas pautas que usted nos dice? Patrón? No necesariamente, no digamos la mayoría. Ya. Hay otras personas que empiezan a tener más bien una conducta ya muy desorganizada. Poco a poco su conducta va cambiando. ¿Qué es conducta desorganizada? Y empiezan a tener conductas que ya no están con los patrones usuales, ¿no? Pero vamos también a una forma exagerada. Por ejemplo, de repente empiezan a miccionar en medio de la sala, ¿no? O se desnudan en cualquier sitio, o actos lesivos a la moral también pueden hacer, pero con regularidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, un esquizofrénico con una conducta muy desorganizada podría de repente sentarse en la puerta de su casa y empezar a masturbarse, por decirlo. O sea, conductas ya extremas. Eso puede también darse, ¿no? Es menos frecuente, pero también ocurre ese tipo de conductas en algunos pacientes. ¿Es cierto que los esquizofrénicos también se pueden decir psicóticos? La esquizofrenia es un tipo de psicosis. Hay varias psicosis. Dentro de una de ellas está la esquizofrenia. Ok, dentro de los psicóticos, los psicópatas. No son psicópatas, no es son diferente. Psicóticos diferentes. Sí. Por ahí se ha escuchado que algunos de ellos desarrollan una personalidad muy encantadora, que es fácil a veces de lograr propósitos cuando se obsesionan con algo. No, eso más bien son los psicópatas, ¿no? Los esquizofrénicos generalmente no es una característica de ellos, ¿no? Los psicópatas sí, que el psicópata es un trastorno de personalidad que es muy distinto, ¿no? Es una forma de ser de los psicópatas que sí se considera una enfermedad mental también, pero es una forma de ser. Y digamos desde la adolescencia y la niñez ya se van notando algunas características. No hay un inicio claro. En cambio en la esquizofrenia generalmente hay un inicio claro de la enfermedad. Sí. Yo creo que sería importante tratar también la psicopatía en un nuevo programa que me parece interesante. Hay muchos casos de psicopatía. Sí, hay muchos casos. En relación a la esquizofrenia, usted habló de un índice que me parece alarmante en todo caso, de genéticamente, dijo, 70%... es un factor que influye. Ya. Una persona, una madre que tiene esquizofrenia o diagnosticada con esquizofrenia, ¿quiere decir que sus hijos tienen un 70% de posibilidades de que sea así? No es así. El 70% va... se hacen los estudios en gemelos generalmente. O sea, si un gemelo tiene la esquizofrenia, la probabilidad de que su hermano lo tenga es más o menos 70%. Ya. ¿No? Porque tienen el mismo material genético, ¿no? Ambos son igualitos también genéticamente, ¿no? Cuando una mamá tiene esquizofrenia o uno de los padres tiene esquizofrenia, la probabilidad de que el hijo lo tenga es 10 veces mayor que en la población general. En la población general es 1%, ya. Y cuando uno de los padres tiene la enfermedad, la probabilidad de que el hijo la tenga es de 10%. O sea, si tuvieran 10 hijos, digamos, uno puede tener, ¿no? Esquizofrenia. ¿A qué edad aparece la esquizofrenia? O sea, ¿a qué edad se manifiesta? Se manifiesta en los hombres es más temprano, generalmente entre los 15 y 20 años de edad, y en las mujeres algo más tarde, usualmente después de los 20 años, ¿no? Ajá. Es una enfermedad que se manifiesta en la etapa joven generalmente. Ahora, hay indudablemente algunos cuadros que se pueden presentar a etapas más tardías o más tempranas, pero es menos frecuente. Ya. Pero lo característico es hombres a partir de los 15 años hasta los 20. 20 o 25 puede ser, y las mujeres después de los 20 usualmente, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? No hay una diferencia clara, todavía no se sabe, hay
diversas teorías, ¿no? Digamos, la mujer tiene 2 cromosomas X, eso le daría una mayor protección y demoraría la aparición, por ejemplo, ¿no? El hombre no habría esa posibilidad, pero son todavía teorías, no hay una razón clara de por qué en la mujer es más tardía la aparición. ¿El ambiente donde se desarrolla un esquizofrénico puede de repente frenar o de repente aflorar esa personalidad que tiene? Claro, el ambiente se considera que podría en alguna medida contribuir a que no aparezca la enfermedad, ¿no? Por eso es que en estos estudios de gemelos, digamos que hay un 70% de concordancia, ¿no? Pero hay 30%, o sea, digamos, si se comparan gemelos, 10 hermanos gemelos, en 7 parejas va a aparecer la enfermedad, pero en 3 no. ¿Por qué en esos 3 no apareció? Es porque probablemente el ambiente en alguna medida ha influido, ¿no? Sí, el ambiente también puede contribuir incluso a retardar el inicio de la enfermedad y a que hay un mejor pronóstico de la enfermedad. Entonces es importante el ambiente en el cual se desenvuelve una persona que tiene esquizofrenia. Hay llamadas telefónicas a nuestro 330-8487, 330-8500, 619-0664 y 0800-00071. Un señor que llama preocupado de Independencia, dice que cerca de su casa hay una familia y tienen un hijo esquizofrénico. Él pregunta, ¿es peligroso un esquizofrénico? ¿Puede ser violento? ¿Puede atentar contra una persona? Bueno, primero hay que decir que la violencia en los pacientes esquizofrénicos es generalmente cuando están descompensados, no es una característica normal. La delincuencia y los asesinatos que se dan, y si uno compara personas normales con pacientes esquizofrénicos, es lo mismo, ¿no? No es que en los pacientes esquizofrénicos haya una mayor tasa de asesinatos que en la población normal. O sea, una persona que no tiene esquizofrenia también tiene el mismo riesgo, digamos, de matar a otros. Entonces no hay una relación. Bueno, este tema yo pienso que hay que volver a tocarlo porque es bastante delicado, para poder dar pautas a las familias. Y lo claro es allí que un paciente debe estar en tratamiento. Si hay un paciente con esquizofrenia no hay que tener miedo, ¿no? Hay que llevarlo, que reciba un tratamiento, y las personas que reciben un tratamiento oportuno tienen la oportunidad, como cualquiera de nosotros, de trabajar y desarrollarse, ¿no? Así, totalmente, Así pero tiene que estar medicado. Tiene que estar en un tratamiento regular. Cuanto más temprano sea el tratamiento, la posibilidad de una reinserción completa es mucho más alta, ¿no? El problema es cuanto más se demora, hay un deterioro porque hay muerte de las células cerebrales, de las neuronas, ¿no? Entonces, o sea, ya es irreversible el daño, si es así. Si es así, es irreversible. Entonces, por eso es que a veces hay deterioros. Pero si el tratamiento es inmediato, esta probabilidad es menor, ¿no? Gracias, doctor Abel Sagástegui Soto, director de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Queda pendiente este tema, me parece. Sí. Para seguir tratando. El otro tema de los psicópatas. Creo que hay psicopatía también. Una idea era también que había muerto John Nash, que ha ganado el premio Nobel de Economía. John Nash era esquizofrénico. Y un ejemplo de cómo sí se puede lograr metas es él, ¿no? Él ha ganado el premio Nobel de Economía en 1994, ¿no? Y hace 2 o 3 días ha fallecido por accidente automovilístico, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por esta interesante conversación. Vamos de inmediato.